¿Cuánto vale? ¿Cuánto creen que vale? Depende del material. ¿Qué más? El peso, muy bien. ¿Quién le pone el valor? Para la persona que lo posee, puede tener un valor que no tiene un precio económico. Las personas que lo ven, si no tienen experiencia en este tema de joyas, ¿qué van a hacer? No les importa nada, ni lo van a querer comprar. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros nos exponemos de alguna manera, no todos van a ver nuestro valor. Depende de quién lo mire, depende de quién nos vea trabajar y depende para quién trabajemos. Pero el valor de ese anillo dependerá de la persona que lo está mirando. No. Tiene que ser un experto para evaluar el valor de ese dispositivo. Entonces, muchas veces nosotros entramos en eso. Creemos que nuestro valor está determinado por lo que dicen los compañeros, por lo que dijeron en una reunión, por el error que cometimos, y dejamos que nuestro valor se pierda. Dependerá mucho de quién lo está mirando, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar eso justamente el día de hoy. Y es lo que les decía, el valor de este aparato, de este anillo, no vale simplemente por quien lo diga. Hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, vamos a trabajar el tema de nuestro valor. Existe aunque no lo reconozcan los demás. Nosotros como profesionales tenemos el valor aunque los demás no lo reconozcan. Eso vamos a tratar de que se les quede bien clavado en la cabeza. Porque muchas veces las críticas pueden hacernos dudar de nuestra capacidad. Ahora, cuando nosotros no confiamos en nosotros mismos, dudamos de nuestra propia voz. Si en este momento le dijera que venga uno de ustedes acá adelante para comentarnos cómo le va en el trabajo y cuál ha sido su mayor logro, me gustaría que sean honestos. ¿Quién dijera que sí, pero antes de decir yo voy, está sintiendo una sensación por aquí, algo aquí en la garganta y le está empezando a temblar las piernas? O están tranquilos y dirán, yo paso y hablo tranquilamente. Habrá algunos que sí lo va a hacer, pero más de la mitad les aseguro que ya empezó a sentir ciertos síntomas con el hecho de imaginarse estar acá. Porque siente que no tiene la autoridad o la voz suficiente como para hablar de lo que él es. No nos gusta exponernos. Y después hablamos de los riesgos de crecimiento, en nuestro crecimiento profesional, cuando nosotros no estamos acorde con nuestro valor, cuando no lo reconocemos nuestro valor y dejamos que el entorno nos juzgue o nos determine lo que valemos. Entonces el síndrome del impostor es esto, esa sensación o esa creencia de que no tenemos el valor suficiente frente a los demás. No confiamos en nuestra capacidad. Empezamos a minimizar nuestros logros. ¿Quién de ustedes se siente feliz y dice gracias cuando alguien le felicita por su trabajo? Y saca pecho y dice, sí, lo hice bien. O la mayoría queda como que, hice lo que tenía que hacer, o no es nada. Empezamos a minimizar nuestros logros. Cuando el síndrome del impostor está anclado en nosotros, empezamos a no valorar nuestro esfuerzo. También podemos sobrepensar o escondernos. Sobrepensar. ¿Conocen a las personas que sufren parálisis por análisis? Tienen una idea y la analizan una vez y la analizan otra vez y otra vez hasta que quede perfecto, pero nunca lo sacan. Estamos hablando de parte de esto también. O aquel que sabe la respuesta en un tema y no levanta la mano por miedo a equivocarse. Se está escondiendo. De cualquiera de los dos lados va a atacar. Eso hace el síndrome del impostor. Dudar de merecer el lugar. Muchas veces he visto ese meme cuando hay una vaca arriba de un techo, ¿no? Decimos, no sabemos cómo llegó ese animal ahí. Pero hay mucha gente que se siente así, no sabe cómo llegó al puesto que está, o siente que no merece estar en el puesto que está, o duda de su capacidad, o todo el tiempo se siente juzgado, se siente que lo están evaluando. Y esa dinámica agota muchísimo a la persona. Miedo a ser descubierto como un fraude, que no sabe, miedo a que lo evalúen y no rinda bien. Todo eso es parte del síndrome del impostor, que se va a caracterizar por esto, por esa sensación persistente de sentirse un fraude, dudando de sus logros, dudando de sí mismo, de su capacidad. Vivir con eso es muy frustrante y es muy pesado.
¿Existen formas de superarlo? Sí, existen formas, pero primero hay que identificarlo. Me gusta mucho el ejemplo de las películas de terror, de exorcistas y todo. Antes de comenzar un proceso de exorcismo, lo primero que hace el exorcista es preguntarle: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y una vez determinan el nombre, sabe el nombre, recién lo ataca y lo saca. Pero antes de saber qué es, no podemos atacar. Por eso quería mostrarles un poco de qué se trata el síndrome del impostor, para ver si alguno se identifica con eso, veamos cómo está afectando y qué es lo que podemos hacer. Muy bien. ¿Cómo afecta esto, el síndrome del impostor? Puede afectar de varias maneras. Primero, en tu salud mental va a hacer que estés todo el tiempo con ansiedad, sintiendo culpa por descansar, culpa por celebrar, culpa porque no estás haciendo lo suficiente. Y eso es realmente cansador. La persona no descansa, se esfuerza demasiado, va más horas en el trabajo, lleva trabajo a la casa porque piensa que lo están evaluando todo el tiempo, no confía en su capacidad. Afecta su desempeño porque se va a sobreexigir demasiado, le va a costar muchísimo pedir ayuda, delegar. Cuando delega, vuelve a revisar el trabajo porque no confía, porque tiene miedo que por ese resultado lo juzguen a él. A ese nivel de exigencia estamos llegando. También no comunica adecuadamente o en el tiempo oportuno. Si tiene una idea para solucionar un problema, va a dudar muchísimo antes de comenzar. Duda muchísimo antes de dar su opinión. No confía, siente que lo están juzgando y que de alguna manera se va a equivocar. Y en la salud, en la seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo afecta esto? Una persona que no sabe delegar, que no sabe comunicar a tiempo, termina afectándole porque muchas veces no puede evitar riesgos a tiempo y se expone demasiado. A ese nivel nos puede afectar. Cuando una persona valiosa se siente menos, ¿compensa o desaparece? ¿Cómo compensa? Ahora vamos a ver cuando nosotros nos sobreexigimos más o nos escondemos. Ninguna opción favorece a la seguridad psicológica. 3 formas de abordar el síndrome del impostor. Cualquiera de las 3 podemos aplicar y yo sé que ustedes han aplicado más de una. Entonces, pasamos a la siguiente. Por si acaso no se trata de demostrar, no se trata de desaparecer, se trata de mirar las cosas tal y como son. Y entonces comenzamos. Vamos por el pavo real. ¿Quiénes de ustedes que alguna vez sintieron esto del síndrome del impostor actuaron como un pavo real? Se los explico. Dice: sobreprepara para sentirse seguro. Podemos decir de esta persona que es la que tiene infinidad de cursos, talleres, maestrías, hasta doctorados si ustedes quieren, pero nunca siente que sabe lo suficiente. Si estudia todo eso, no es porque quiere rendir mejor en el trabajo, simplemente es para que no lo descubran siendo alguien que no sabe. Y se llena de toda la formación que se puedan imaginar, pero sigue dudando de sí mismo. Los demás lo reconocen como autoridad, pero él sigue dudando de sí mismo. Esa es una de las principales características. Después, sobretrabaja y no descansa. Es la persona que se lleva el trabajo a la casa, es la persona que todo el tiempo vive ocupado, pasa más horas de que debe en el trabajo, descuida a su familia, descuida un montón de actividades sociales, porque no quiere fallar en el trabajo. Se vuelve esclavo del trabajo. Ahora, este tipo de personas, cuando está en ese modo pavo real, no duerme bien. Incluso en sus sueños está el trabajo. Pero no es porque le guste el trabajo, es porque no quiere fallar. Esa es la clave. No quiere fallar, no quiere que lo descubran, no quiere que le digan, que lo apunte con el dedo que él no sabe. Porque eso para él es la muerte. No delega ni pide ayuda. Le cuesta mucho delegar. Le cuesta muchísimo delegar a esta persona porque se sigue exigiendo. También confunde rendimiento con valor. Cree que mientras más hace, más vale. Es duro vivir así, pero esta persona vive y cree que ese es su estado natural. Entonces, esta característica de acá es que no sabe recibir un elogio, por ejemplo. Siente que no lo merece. Cuando lo felicitan, cuando tiene que hacer una premiación o un reconocimiento en la empresa, él pasa pero le están temblando las piernas.
porque siente que otro lo sabe hacer mejor que él. Esa es la sensación, esa es la experiencia más profunda que vive esta persona. Siente que está ocupando un lugar que no le pertenece. Piensa que otro que recién ha llegado lo ve haciendo algo que él no sabe y piensa que él es mejor en lo que hace. Siempre se compara y se compara con todos. Entonces, para eso, ¿cómo se oculta? Formándose, exigiéndose más, comprometiéndose mucho más, entre comillas, compromiso, por si acaso, no es algo que está evaluado de esa manera. La persona que vive este síndrome del impostor de esta manera termina muy agotada, realmente agotada. Si alguna vez esa persona se va a un spa o a una sesión de fisioterapia, le van a encontrar unas tremendas contracturas en el cuello, no se puede relajar fácilmente, es tenso, duro, ha arruinado su vida social, muchas veces su relación de pareja ya está en peligro, porque su vida es el trabajo. ¿A alguien le duele eso? ¿Le huele conocido? ¿Le resulta familiar? Si está en eso, atención, calma, no está terminado todo, entonces vamos a tratar de ver qué soluciones tenemos para eso. Si alguien tiene alguna pregunta, anótela y al final la hacemos. Sobre este síndrome del impostor es muy común encontrarnos con el pavo real. Otro, el extremo opuesto a él, es el avestruz. Es el que les decía al inicio. Si tienen que levantar la mano para decir no estoy de acuerdo, para decir yo opino, yo propongo, no lo va a hacer. O si lo va a hacer, lo va a hacer con las piernas que le tiemblan, con el estómago revuelto, con un nudo en la garganta y va a hablar, en vez de hablar así como suele hablar, va a hablar, perdón, ¿podemos hablar? ¿Puedo opinar? Siempre menos, siempre poquito, siempre escondido. Entonces, esta característica hace que la persona se calle en momentos importantes. ¿Les ha pasado alguna vez que están en una conferencia como esa, en una clase, en una reunión, y preguntan quién sabe la solución y él lo sabe, pero no levanta la mano? Ese es el que se esconde. Esa es la principal característica. Por ejemplo, la persona que vive así ocultándose, le cuesta mucho postularse a un nuevo cargo. Le va a costar mucho postularse. Lo van a empujar para que lo haga. Y en el caso de que lo acepten en el nuevo cargo, en el caso de que acepte, siente que los demás, todos los demás lo pueden hacer mejor que él. Esa es una de las características. No se postula. Y en el caso de que vaya a un trabajo, a postularse a un trabajo, su pretensión salarial la va a disminuir al mínimo posible para que lo contraten, porque siente que no vale, que no lo vale y que no va a responder y que va a ser un fracaso en ese puesto. Simplemente por esa duda que tiene de sí mismo y de su capacidad, aunque su currículum diga lo contrario, va a negociar y no va a cobrar lo que él merece o lo que en ese puesto pagan habitualmente. Aquí le costó mantener su precio cuando se postuló al cargo en el que está ahora. Hay algunos que van con toda seguridad y dicen, ¿no? O cuando cobran por un servicio, también tienden a negociarlo, entran primero con los beneficios y todo lo que va a hacer para que le cobren. Y no debería ser así, porque mi trabajo cuesta y mis horas de trabajo valen. Pero no, a esta persona le cuesta muchísimo cobrar por su trabajo o demostrar su capacidad. Si le piden que dirija una reunión, que haga una exposición, que vaya a otra empresa y hable en nombre de su empresa, ¿lo hará? Ninguno de los dos, ni el pavo real ni el avestruz, se va a sentir preparado para ir. Pero mucho más excusa va a poner. Y posiblemente ese día hasta se enferme para no ir. Porque le cuesta mucho exponerse, le cuesta mucho mostrarse al público por miedo a ser juzgado. Después, otra de las cosas es evitar preguntar. Le cuesta mucho preguntar a sus jefes. Le gusta mucho preguntarle a su equipo. Porque, ¿qué van a pensar si pregunto? Que yo no sé, que no sé hacerlo, que estoy en el puesto equivocado, que se equivocaron conmigo. Quiere saberlo todo. O trata de buscarlo de cualquier otra forma, menos con quien lo evalúa. No va a pedir ayuda, no va a preguntar, le va a costar muchísimo hacer eso. Otra de las características acá es que no reporta a tiempo.
¿Les ha pasado alguna vez o conocen a un compañero? Mejor hablemos del compañero ese que siempre espera a última hora para presentar el informe. A última hora. Pero no es porque sea flojo. Tiene miedo. Si lo presenta un día o 2 días antes, ¿qué va a pasar con su informe? Lo van a revisar bien y se van a dar cuenta que no lo hizo lo suficientemente bien. Esa es la imagen que tiene en la cabeza. Por tanto, usa una frase muy bonita que hasta parece muy linda en el ámbito laboral. Trabajo bien bajo riesgo, o sea, bajo presión, ¿no? Soy bueno, respondo bien cuando trabajo bajo presión. No, tenía miedo presentarlo porque te iban a juzgar, porque te iban a evaluar y no ibas a dar la talla. En realidad esa es la excusa. Y quiere presentarlo todo a última hora, trabaja el último día porque ese día ya su miedo se va, porque está otro miedo más grande, me van a despedir o me van a descontar. Entonces los miedos se intercambian ahí. El miedo a ser juzgado desaparece por miedo a que lo despidan, entonces el otro miedo es más grande y lo tiene que hacer. Ahí los miedos juegan muchísimo en ese caso. Si alguien conoce a una persona, díganle, estás con síndrome del impostor, para que busque ayuda. Otra cosa, confunde prudencia, ¿ya? Confunde la prudencia con cualquier cosa que ustedes quieran. Creen que es prudente, dicen, no, hago las cosas a tiempo. No, tiene miedo de cerrar las cosas. Lo que lo domina en ambos casos, tanto el pavo real como el avestruz, es el miedo. Miedo a no dar la talla. Miedo a no estar en el puesto, a estar usurpando el puesto de alguien más. Entonces, cuando esta persona está viviendo de esta manera, vive en silencio, posterga todo para última hora. Aquí va la procrastinación. Si alguien tiene la procrastinación como un hábito de vida, está dentro de esto, porque tiene miedo a hacerlo. En realidad no es falta de capacidad. La procrastinación nunca es falta de capacidad. Es exceso de miedo a ser juzgado. ¿Y esto cómo afecta? Tanto el avestruz como el pavo real van a afectar de la siguiente manera. Sobrecarga. Hay gente brillante que está agotada. Hay gente que tiene muchísimo conocimiento, pero como no sabe delegar, como no confía, como no pide ayuda, como no habla, se carga todo él solo y entonces anda realmente agotada. No disfruta de su trabajo. Suele cometer errores porque no avisa a tiempo, no reporta a tiempo. Suelen haber errores o riesgos, incluso en su salud o en su trabajo, porque no tiene el valor suficiente para hablar, porque le da miedo preguntar, ir y exponerse como alguien que no sabe. Después, también suele estar viviendo en hipervigilancia, atento a quién lo mira, a quién lo critica, a quién lo juzga, a quién lo está evaluando. Vive bajo sospecha todo el tiempo. Y eso realmente es cansador y agotador. El talento invisible. ¿Cuántas personas que están desaprovechando todo su talento, pudiendo estar en otro cargo más, rindiendo mucho más, ganando mucho más, por simplemente miedo a exponerse, miedo a no dar la talla? Hay muchísima gente que está con mucho conocimiento, brillante en el puesto que está, pero podría estar mejor, pero no lo está, simplemente porque se bloqueó. Esta es una cultura donde parecer competente vale más que decir la verdad. Es muy frágil. Lo que busca es sentirse competente, sentirse que vale, sentirse que puede. ¿Y qué pasa con los errores? ¿Qué pasa cuando cometemos errores? Para una persona que vive con síndrome del impostor es inaceptable. No puede con un error. Hasta puede renunciar a su trabajo si comete un error, aunque los demás ni cuenta se hayan dado. Vive muy, muy cargado con este tema. Y en la seguridad y la salud en el trabajo, ¿cómo afecta esta forma de vivir? Porque, resulta que no cuidamos nuestra salud emocional porque vivimos sobrecargados, dejamos nuestra vida familiar, dejamos nuestras actividades recreativas, deportivas, por estar pensando solo en el trabajo, por estar alerta a que no me despidan, a que no me descubran siendo un fraude. Entonces descuidamos todo lo que es la vida social y afectiva. Se daría de la siguiente manera. Lo más práctico que pude fue esto. Primero, la persona duda de su valor. Cuando duda de su valor, ¿ya?, se queda callado o sobreactúa en el sentido de intenta hacerlo todo por su propio medio, llega a no pedir ayuda porque tiene miedo de delegar, porque tiene miedo que lo juzguen,
porque tiene miedo que los demás no lo hagan como él quiere, como él lo puede hacer. Entonces eso aumenta su sobrecarga. Se aumenta de trabajo, se carga con mucho más miedo, con muchas más responsabilidades, y eso sube muchísimo el riesgo de bajar su rendimiento laboral. De esa manera afecta el síndrome del impostor. Si alguien lo tiene, lo descubre, lo reconoce un poquito, vamos a ir entrando a cómo solucionarlo. Lo que la persona no logra nombrar, a veces el sistema lo termina pagando. Si no reconozco mis miedos, el entorno del trabajo lo va a sentir, porque mi trabajo no va a rendir tanto como yo quisiera y no voy a disfrutar del trabajo, que sería lo básico en este caso. La tercera opción, esto es de lo otro como alternativa. En esta tercera opción vamos a ver que el águila no es un ave perfecto necesariamente. ¿Será que un águila cuando caza todas las veces atrapa a su presa? A veces falla y se equivoca horriblemente, pero deja de volar por eso, se vuelve a elevar y lo vuelve a intentar. Lo contrario al pavo real o la avestruz, que cuando un error comete no lo quiere aceptar y cree que a partir de ahí lo van a destruir como profesional. En este caso, cuando vemos esta otra capacidad, tenemos la oportunidad de mirar claro, mirar con claridad, hacer una diferencia entre dos conceptos. Veamos la diferencia entre un hecho y una opinión. ¿Saben la diferencia entre hechos y opiniones? A partir del siguiente ejemplo. Este dispositivo es de color negro. ¿Es un hecho o es una opinión? Es un hecho. Y este dispositivo negro no sirve para nada. El no sirve para nada es una opinión. Hoy es día miércoles 29 de abril, mediodía. Hecho o opinión. Es un día maravilloso. Hecho o opinión. Porque alguno debe decir no. Chico de vida acá. Está que no tiene ni la rayita y ya está cansado. Entonces, para otra persona puede ser lo contrario. Entonces, esas son opiniones. ¿Qué es lo que hacemos acá? Cuando una persona es capaz de tener una visión más amplia, logra diferenciar lo que es un error de su identidad. En los anteriores dos formas de abordar el síndrome del impostor, la persona cree que un error lo define como persona. Por tanto, si comete un error va a decir soy un error o no sirvo para nada. En este caso, puede decir algo diferente. La persona puede reconocer el error, pero que eso no define su valor. Cometí un error y lo puedo hacer mejor. Cometí un error, aprendo de eso, aprendo de ello. Esa es la diferencia con esta parte de acá. Él no dice cometí un error y soy un estúpido. Las personas comunes, las personas cometemos errores. Incluso las personas que ustedes admiran al máximo exponente en el cargo o en la profesión que ustedes tienen, ¿será que no cometió errores? Los cometió y a pesar de eso siguió y está donde está. ¿Y por qué nosotros simples mortales no vamos a cometer errores? Aquí se trata de aceptar los límites, los errores, para poder usarlos como escalera para seguir preparándonos, para seguir subiendo en categoría y en nivel de formación. Cuando toma altura, ¿ya? El águila toma altura. A veces bajará al suelo, sí bajará, pero cuando toma altura es para tener evidencia, no solo una interpretación. ¿Cuál es la diferencia entre que yo mire de aquí el problema y que me suba al balcón y de allá arriba lo mire? Tengo más perspectiva. Y eso muchas veces, el subir arriba no significa simplemente que yo lo voy a analizar. Puedo pedirle opinión a alguien que está más arriba que yo, que tiene más experiencia, porque él sabe, porque él ha vivido, porque él ha aprendido otras cosas, porque tiene otro tipo de conocimientos y me puede dar una visión más amplia. Aquí, en este punto de tomar altura, no significa simplemente que yo voy a subir. No es solamente preparación, curso, maestría y todo. No, también aprovechemos el conocimiento de otros que ya han pasado por ese puesto, por esas experiencias. Tomemos altura con ellos también. Para eso está la bibliografía, la literatura, pero también la experiencia de otras personas. Y en este caso, también podemos actuar. Pide ayuda, se muestra y decide enfocado. Decidimos
muy objetivo. Ahí podemos diferenciar lo que estoy decidiendo, lo que estoy pensando o sintiendo. ¿Es un hecho o es una opinión? Lo que me dijeron, ¿es un hecho de verdad que no sirvo para nada? ¿O es solo su opinión de esa persona que piensa que no sirvo? Diferenciamos ahí. Entonces no es simplemente quedarme con el comentario, con la duda, no. Estamos hablando de saber pedir ayuda cuando la tengo que pedir, saber reconocer errores cuando los tengo que reconocer, pero no quedarme en el error, sino buscar herramientas y recursos para salir de esa situación. Eso nos permite esta visión. Poder despegar, poder mirar de más arriba, no quedarnos en el error, no quedarnos sumidos ahí en que me van a juzgar. Podemos ser mucho más que eso. Entonces la salida no es demostrar más, ni escondernos más. Sería exponernos más, arriesgarnos más, hacer más cosas. 4 cosas que les voy a pedir que podamos empezar a hacer para superar parte del síndrome del impostor. Lo primero, no midas tu valor solo por tu rendimiento. ¿Tú vales solo por lo que haces? ¿Será? ¿Será que un informe mal presentado define toda tu experiencia, toda tu capacidad? Entonces no midamos nuestro valor solo por el rendimiento que tenemos en el trabajo. Podemos ser excelentes padres, podemos ser excelentes estudiantes, excelentes amigos, excelente pareja. Podemos ser muy buenos en todas otras áreas y también en el trabajo. Entonces cuando nuestro desempeño importa solamente a partir de lo que somos capaces de dar a la empresa, hay mucho más que eso. Podemos tener un excelente trabajo en equipo también, no solamente el rendimiento. Ahora, importa mucho nuestra dignidad como personas. Importa mucho nuestro valor como personas. ¿Y qué nos define como valor? ¿Qué define nuestro valor? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto rendimos? ¿O dónde vivimos? No define nuestro valor, eso. ¿Qué opinan de nosotros? ¿Definirá nuestro valor? Lo que opinen los demás, aunque te estén felicitando por si acaso, aunque todo el mundo te diga, lo hiciste bien, ¿eso definirá tu valor? Habrá otras personas a las que no les gusta lo que haces y tampoco definen tu valor. Lo que piensas sobre ti y lo que sientes sobre lo que haces, ¿definirá tu valor? Sí. Tú te pones el valor que tienes. Lo que piensas sobre ti mismo, lo que te dices cuando te miras al espejo, ahí vas definiendo tu valor. ¿Quién se mira al espejo habitualmente? Aparte que para peinarse y maquillarse. ¿Qué se dicen cuando se miran al espejo? ¿Alguien se habla? Frente al espejo, ¿se dicen cosas bonitas? Las chicas, las bellas hoy, seguramente. Vamos a conquistar el mundo. Y cuando cometen un error se miran al espejo y se dicen, ya va a pasar. ¿Se consuelan? ¿O se critican? A veces. El mirarse al espejo no solamente para decirse cosas bonitas por si acaso, también para una autorreflexión. Es muy terapéutico, lo sé porque trabajo como terapeuta hace muchos años, es muy terapéutico mirarse al espejo y felicitarse por un trabajo, aceptar un error, hacerse un plan de acción para corregir ese error, también es válido. A veces decirse cosas duras también porque no hicimos nuestro plan de día, también es válido como autorreflexión. Y a partir de ahí hacer ese acuerdo con nosotros mismos. Muchas veces nos hablamos tanto a nosotros pero no nos escuchamos. Entonces hacer un acuerdo con nosotros mismos, diciendo, bueno, hoy nos equivocamos en esto, pero podemos corregir en esto, en esto, en esto y lo vamos a hacer de esta manera. Hacemos nuestro propio plan de acción. Para eso nos sirve recuperar nuestro valor, no solo por lo que hacemos o lo que rendimos, sino por lo que somos capaces de pensar sobre nosotros y lo que sentimos sobre nosotros. Luego vamos a separar los hechos de la narrativa, lo que les decía, la diferencia entre un hecho y una opinión. No nos quedemos con las opiniones de los demás, cada uno va a decir su propia opinión. ¿Qué pasa? A ver, si en una reunión alguien se exalta mucho y empieza a decir palabras irreproducibles de ustedes o hacia ustedes, ¿qué decimos sobre eso? ¿Me están juzgando? ¿Me están diciendo, están bajando mi valor?
¿O eso dice más de la otra persona que de mí? Cuando la otra persona utiliza un lenguaje agresivo, está diciendo más de él que de mí. Entonces, en ese caso, muchas veces quedamos como que nos quedamos con la opinión, con esa narrativa del otro. Y nos quedamos en eso. Hay mucha gente que vive de ¿qué van a decir los demás? ¿Conocen esa frase? ¿Pero qué va a decir la gente? Nos quedamos con la opinión de la gente. Y les aseguro que esas personas a las que ustedes le están dando tanto valor, porque dicen qué va a decir la gente y no hacen ciertas cosas, el día que ustedes mueran, cuando los estén velando, van a ir a su velorio media hora después, van a estar pensando, ¿y qué vamos a comer? Así de importantes somos. Y le prestamos importancia, ¿no? En serio. Y nos quedamos con el qué va a decir los demás, y toda nuestra vida podemos vivir con el qué va a decir el otro. Entonces, esa narrativa, vamos a cambiarla un poquito. Es su opinión, no es la verdad. Otro tendrá otra opinión, yo tengo otra opinión diferente. Entonces, no nos quedemos con esa narrativa de los demás. No definen nuestra identidad las opiniones. Los hechos sí. Y hay hechos que no podemos refutar, como que me equivoqué, llegué tarde, no presenté el informe. Ese es un hecho. Que por eso sea un inútil, es una opinión. Entonces, cuando somos capaces de ver nuestro valor, cuando somos capaces de diferenciar narrativa o de la opinión de los demás de los hechos reales, también podemos pedir ayuda antes de colapsar. Pedir ayuda al equipo, pedir ayuda a otra persona, pedir ayuda a tu jefe, o en otro caso, pedir ayuda profesional. Tengo varias personas que vienen a terapia porque están colapsando en el trabajo y necesitan saber manejar las situaciones laborales, saber manejar las situaciones familiares, y no podemos hacerlo todo muchas veces, sobrepasa nuestra capacidad. Pedir ayuda tanto al equipo como ayuda profesional también es válido. No nos hace menos personas, nos hace más sensatos y más conscientes de nuestras propias necesidades. También tenemos que hacer un acto muy particular en la semana. Si me cuesta opinar, quiero opinar. Si me cuesta presentar los informes a tiempo, me corresponde empezar a hacer esto. Les dije, las personas exitosas no comenzaron siendo exitosos, se formaron y se fueron haciendo día a día. Y entonces ese acto puede ser poner un límite a una persona, poder levantar la voz, pedir opinión, hacer cosas que habitualmente no suelen hacer. Cuando vivimos como pavo real, cuando no estoy mostrando para no sentir miedo, cuando trato de no hacer la cosa, cuando solamente valgo a partir de todo lo que puedo hacer por los demás, toda la formación, toda mi capacidad, trato de mostrarla. En ese caso estoy como pavo real. Y si soy avestruz, estoy evitando por miedo. No me lanzo, no pregunto, no hago, no me propongo, no cobro más, no pido ascenso, no pido aumento, por miedo a que me voten porque no estoy dando la talla. Pero podemos pasar a este tercer elemento, la tercera opción, que sí es válida: tomar distancia, tomar vuelo, hacer las cosas, una acción concreta, visible y medible. Si me cuesta pedir ayuda, pido ayuda. Si me cuesta levantar la mano y exponerme, lo hago. No va a pasar nada. Lo más que pueda pasar es que te tiemblen las piernas, pero después ya no. Te lo digo por experiencia, aquí estoy. Hace años no me imaginaba venir a hacer este tipo de cosas, pero bueno, son cosas que sí sé hacer, cosas que manejo a diario con las personas, y es algo que tengo que comunicar. Y ahí está Lola que me ayuda con las redes sociales, pero hace 2 años que para mí era imposible pararme a hacer un podcast en vivo. Y ahora lo hago y grabo cosas, pero había estas cositas de acá. ¿Qué se hizo? Había una filosofía que dice más vale hecho que perfecto. Y me quedé con esa filosofía. Más vale hecho que perfecto. Lo hago, y si hay errores, la próxima lo corrijo, y la próxima lo sigo corrigiendo, y ahí seguimos mejorando todos los días. Las personas no se terminan un día para siempre, nos construimos todos los días. Muy bien. Esta es mi presentación sobre el síndrome del impostor. Es esa sensación que no nos permite explorar el máximo de nuestra capacidad. Que si dejamos que tome control de nuestra vida, nos va a arruinar toda la vida, porque vamos a vivir
pensando que no somos lo suficiente. Si le falta algo de experiencia y conocimiento, no duden en pedir ayuda. Siempre habrá formas de hacer. Mi nombre es Jesús Zúñiga y ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Por esta importantísima disertación que usted nos ha brindado el día de hoy. Por favor, adelante para la fotografía.